Bueno, buenas tardes a todos y todas. Creo que vamos a comenzar para felicitar a todos los que no llegan tarde a los eventos virtuales, porque no pueden decir que hay tráfico ni nada de esas cosas. Mi nombre es María Alejandra Vélez, soy profesora de la Facultad de Economía y directora del CESED, el Centro de Estudios en Seguridad y Drogas, quien está organizando este evento. Yo solamente quiero dar la bienvenida. Tenemos casi 50 personas que están en este momento conectadas, así que tenemos un buen público. Yo solamente quiero dar la bienvenida a nuestra moderadora, Catalina Gil Pinzón, consultora de política de drogas de la Open Society y quien además se debe llevar todo el crédito de este panel, porque fue su idea organizarlo para discutir sobre este tema de mujeres y seguridad. Así que yo le doy la palabra a Catalina, agradecerle por sugerirnos este panel tan interesante y tan importante, y a todos los panelistas que nos acompañan, eh, que ya Catalina los presentará. Entonces, muchas gracias a todos y ojalá que se queden hasta el final las personas que nos están oyendo. Al final vamos a dar un espacio para preguntas y una interacción. Entonces, muchas gracias y Catalina, te paso la palabra. Gracias, María Alejandra, y pues gracias al CC por siempre tener sus puertas abiertas para todo tipo de debates y discusiones. Pues primero buenas tardes a todos y a todas. Como dijo María Alejandra, pues mi nombre es Catalina Gil Pinzón. Yo actualmente soy consultora de la Open Society, pero este panel nace de una inquietud ciudadana que tuve en el momento que pasó el asesinato de Daniel Quiñones. En esa semana en las redes muchas personas empezaron a hablar de ese caso en específico, así como de cómo las instituciones están respondiendo ante las diferentes violencias y abusos que sufren las mujeres. En un momento en Twitter, dos personas, dos hombres que trabajan en seguridad, empezaron a interactuar diciendo, pues escribiéndose entre ellos mismos de cómo mejorar estas respuestas y si creaban protocolos. Yo en ese momento me metí en la conversación y les dije que si ellos pensaban que si la poca participación de las mujeres en temas de seguridad influía en algo para que algunas estrategias que buscan abordar esta problemática no sean efectivas. Ellos me respondieron que efectivamente algunas, pues que en general las secretarías de seguridad siempre están lideradas por hombres, pero que dentro de las secretarías había, pues participaban mujeres en estos temas, que efectivamente la institución como la Policía Nacional, pues sí hay muchos hombres, y ahí taguearon a María Fernanda. Toda esta historia tiene un punto. Entonces María Fernanda cuando llegó a la conversación, lo primero que dijo fue como yo podría dar una videoconferencia sobre este tema. A mí esa pregunta, pues la respuesta que dio María Fernanda me quedó sonando. La contacté pues por el interno y le dije como, pues hagamos el panel. Yo estaría muy interesada pues, de escucharte a ti, de escucharte a otras mujeres que trabajan tanto en el sector de seguridad o en la seguridad pues en los temas de seguridad para las mujeres, así que hagámoslo. Y ella me dijo, buenísimo, me encanta. Y ahí fue cuando nos acercamos al CECET y así nació este panel. Pues para que todos sepan un poco la idea y ojalá sea un panel que podamos replicar con más voces de mujeres que trabajan en estos temas. El panel que tenemos en estos, pues con las personas que voy a conversar, está con nosotros Diana Rodríguez Franco, que es la actual secretaria de la Mujer de Bogotá. María Fernanda Fuentes, que es la exsecretaria de Seguridad de Cúcuta y actual consultora del DNP. Tenemos a la coronel Lurangeli Franco, que es la jefe de área de implementación estratégica de acuerdos, en plural, de acuerdos de paz de la Policía Nacional. Y a Michael Weintraub, que espero haberlo pronunciado bien, que es el director del área de seguridad y violencia del CECET y profesor asociado a la Escuela de Gobierno de los Andes. Entonces también muchas gracias a todas ustedes y a Michael por poder participar. Antes de comenzar la conversación, yo quiero mostrar algunas cifras que estuve también compartiendo en Twitter pues para que tengamos un contexto un poco más claro. Entonces si Julián me habilita la opción de compartir pantalla, porfa. Gracias. Un segundo, la primera es esta tabla, ahí la ven.
Esta tabla fue, pues la saqué metiéndome en la página web de cada alcaldía, son más o menos las 20 ciudades más grandes de Colombia por población. A mano izquierda tenemos las ciudades que tienen una Secretaría de Seguridad. En Cartagena la Secretaría de Seguridad pues se llama más Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, creo. Como ven, de las 8 ciudades solo hay una, que es Santa Marta, donde justo es una coronel retirada, donde es una mujer. En el resto de ciudades no hay secretarías, el tema de seguridad está a cargo de la Secretaría de Gobierno y esas secretarías de gobierno, de pues todas las que tenemos, solo dos están, pues son mujeres las que están a cargo de la Secretaría de Gobierno. Obviamente, o sea, me queda muy difícil saber dentro de la Secretaría de Gobierno, específicamente en la unidad de seguridad, si es un hombre o una mujer, pero pues al final la persona que lidera o la que da la cara, pues es el secretario de Gobierno. Y por el otro lado, yo entiendo que dentro de las secretarias de seguridad hay mujeres que están trabajando mucho en estos temas, pero para mí sí es muy simbólico que sean los hombres pues los líderes en estas secretarías. La otra gráfica que creo que habla por sí misma es esta. También son cifras de la Policía Nacional, pues son públicas, está en la página de ellos. Y es la división de, pues está compuesta por hombres y mujeres. Los hombres es el color piel, por decirlo así, y mujeres es el color rosado. Y pues claramente pueden ver la gran diferencia que hay, pues hay muchos más hombres que mujeres. Y otro dato que me pareció importante, pues empieza por rangos, arriba están general, mayor, después brigadier, coronel, teniente, mayor, capitán, y el último se llama personal no uniformado, y es la única categoría donde las mujeres son mayoría. Y este personal no uniformado son como trabajos de escritorio, por decirlo así, el tema administrativo, el tema de asesorías, y ahí es solo cuando la mujer es mayoría. En el resto de cargos, como pueden ver, los hombres a veces hasta triplican el número de mujeres. Eh, y por último, antes de comenzar, también les quiero dar otras cifras, y es la campaña de No es hora de callar ha documentado 99 feminicidios entre el 1 de enero y el 18 de junio de este año. Según Medicina Legal, en el primer trimestre del 2020 hubo 11.840 casos de violencia física y psicológica contra las mujeres, que es un número muy parecido al año anterior. También pues encontré que de acuerdo a un reporte realizado por el concejal José Daniel López, que se basó en la documentación de la Fiscalía, encontraron que durante 10 años, en el lapso de 2009 a 2018, 2.657 mujeres que fueron y acudieron a las autoridades para poner una denuncia fueron asesinadas por sus parejas, lo cual indicaba que cada 36 horas es asesinada en el país una mujer que previamente ha denunciado un maltrato o una agresión. También, según un informe de Cisma Mujer, al 23 de abril de este año, durante la cuarentena, aproximadamente cada 25 horas se denuncia un feminicidio, cada 10 minutos se realiza una denuncia de violencia intrafamiliar y cada 21 minutos hay una denuncia por delitos sexuales. Y en el mismo informe cuentan que del 25 de marzo al 11 de abril, las llamadas realizadas a la línea 155 aumentaron en un 129% al pasar de 964 en 2019 a 2.209 llamadas durante el 2020. Entonces doy estas cifras pues desde las tablas porque creo que es claro que las mujeres estamos expuestas a diferentes violencias y abusos y también sé que muchas de nosotras no nos sentimos muy seguras con esa institucionalidad que está ahí y que nos debe proteger, que al parecer es una institucionalidad muy masculina en el sentido tradicional de la palabra. Y pues por eso me emociona mucho este panel y que puedan ser muchos paneles. Entonces la idea es hacer 2 rondas de preguntas y al final dejar un espacio para que los asistentes y las asistentes nos hagan preguntas. Entonces quisiera empezar por María Fernanda, preguntándole, pues que nos cuente un poco cómo fue su experiencia como secretaria de Seguridad en Cúcuta. Tengo entendido que ha sido la segunda secretaria, pues, de Seguridad. Me gustaría conocer tu experiencia teniendo en cuenta que de pronto te tocaba estar en un ambiente, pues, con muchos hombres en este sector de seguridad y también que me cuentes qué vacíos encontraste en la Secretaría o a nivel de ciudad con relación a cómo se aborda la violencia y los abusos contra las mujeres. María Bueno, Fernanda. muchas gracias.
Pues nada, quiero agradecerles también por esta invitación, Cata, que lideró este encuentro, y estoy muy contenta de poder compartir mi experiencia con Diana, con la coronel, con Michael, y pues, entonces, pues quiero contarles un poco cuál es el contexto, cómo se ha manejado en Cúcuta la política de seguridad ciudadana. En Cúcuta existe esta secretaría desde el 2004 y a pesar que lleva varios años creada, pues no ha carecido realmente de una política de seguridad ciudadana y de una institucionalidad acorde pues, con los desafíos de la región. Esta zona de frontera necesita una institucionalidad que pueda tener una presencia institucional, que tenga un grupo, un espacio donde se puedan analizar los datos, construir unos indicadores, hacer seguimiento a las dinámicas de los delitos, georreferenciaciones, factores de riesgo y también pues preparar como, la Secretaría para que estas políticas a medida que se van diseñando y se van implementando también puedan ser evaluadas y ajustadas. Esto pues no se ve, no se ha visto en la Secretaría de Cúcuta. Y este grupo de análisis de la información pues, realmente no es que tenga que ser un observatorio. En este momento nosotros, cuando estuve como secretaria, montamos un grupo de personas que se han emitido unos boletines, unos informes mensuales desde cómo, con las dinámicas de los delitos. Se sacó una línea base desde el 2015 hasta el 2020 y esto ha venido publicándose en la página de la Secretaría y esto ayuda mucho al debate también transparente y acercarse más a la ciudadanía, a la institucionalidad. Entonces, la policía se encargó de llenar este vacío por varios años y no fue fácil para la institución realmente cambiar esta costumbre bajo el liderazgo de una mujer que precisamente estaba liderando una transparencia en las cifras, un debate público y abierto. Es posible que esto también lo hubiera pasado a un secretario con la misma pretensión, pero sí debo decir que fue difícil asumirlo con mujer porque sí hay ciertos comentarios y situaciones incómodas. Pero fue un trabajo enriquecedor, lo disfruté, aprendí, recibí pues, apoyo de diferentes sectores de la sociedad civil, como líderes, academia, medios de comunicación y expertos que nos acompañaron todo el tiempo para precisamente lograr en este lugar tan importante de la frontera darle como este giro y apropiarse de la política de seguridad ciudadana. Trabajamos de manera coordinada, respetuosa y técnicamente. Fue una experiencia compleja. Como estamos presentando hoy, pues la seguridad ha sido tradicionalmente manejada por hombres y bajo secretismo y las lógicas de seguridad del siglo XX, incluso desde antes. Y personalmente creo que esta es una tendencia que continúa en las instituciones. Estas dificultades pues, también se reflejan en la inexistencia de un enfoque de género en la seguridad ciudadana y es allí donde se debe consolidar este trabajo. En la frontera hay muchos retos en materia de seguridad para las mujeres. Quiero pues, contarles un poco la violencia intrafamiliar, cómo son esos comportamientos. En cuanto a la violencia intrafamiliar y María Fernanda, espera, te interrumpo. Tú, es que te oyes muy cortada. Creo que todos te estamos oyendo entrecortada. No sé si, o de pronto hablar, no sé si hablando más despacio funcione o... Ok, ahí me Porque escuchan. Yo es que sugiero me que dirías, apagues el video para que te oigamos mejor. ¿Cómo? Sugiero que apagues tu video para que te oigamos Ok, mejor. vale, a ver listo. si así está mejor y ¿Listo? pues comienza a hablar y te ¿Me vamos diciendo. escuchan? Sí. Sí, sí. Vale, entonces les quería contar los retos en materia de seguridad para las mujeres, por ejemplo, en el caso de la violencia intrafamiliar y los delitos sexuales, se concentran en un 82% y un 81% respectivamente. Pues, para estos delitos sexuales, pues, las mujeres entre los 0 y 14 años se concentran en un 71%. Analiza el lugar de la ocurrencia, por ejemplo, de los homicidios en el espacio público. Para las mujeres está concentrado en un 77%, en los hombres en un 88%. Y el segundo lugar de ocurrencia de este delito es el hombre.
donde las mujeres son asesinadas en un 17,5%. Entonces, en Cúcuta, una de cada 5 mujeres. Esto se ha identificado también y se ha hecho un trabajo interesante frente a la violencia contra la mujer, un efecto de la migración. Se hizo un estudio entre noviembre de 2017 y enero de 2020 sobre esas desigualdades en la salud de la población migrante y refugiada, y se encontró que respecto a los servicios de salud que eran demandados, está la violencia contra la mujer, la violencia sexual particularmente estaba en un 43%, la violencia psicológica en un 41% y la violencia física con el 16%. Acá las mujeres inmigrantes es muy fuerte, ha sido evidenciado realmente pues, gracias al trabajo y también a algunos ataques periodísticos, porque es un tema que no es, pues, tiene un registro grande, y estas mujeres están siendo expuestas a delitos sexuales, desaparición forzada, trata de personas, y esta situación se complica gravemente por los pasos ilegales. Entonces, es acá donde se reporta realmente una violencia fuerte, feminicidios, violaciones que no son reportadas ni acuden a las autoridades, precisamente también por temor a represalias. En este panorama corto que les estoy comentando, como agregar entonces unos desafíos que pues, se identifican. Uno de ellos se trata de la cualificación de los funcionarios de sectores estratégicos que tienen a su cargo este servicio de prevención. También hablar como de cuál es el primer respondiente o la puerta que la mujer puede acudir, que es fundamental que tengan una empatía, que estén cualificados. Y también, por supuesto, aquellos que se tratan de la protección, de la investigación, de la judicialización. Otro tema importante que mencionaba y que es un poco crítico también la situación es la ausencia de información estadística agregada por sexo y el registro de la violencia en este tipo de categorías pues amplias, como viene siendo manejado, invisibiliza las soluciones de vulnerabilidad. Más cifras no podemos solo dejarlo en números, hay que participativamente y haciendo un análisis de los territorios. Y acá pues quiero hacer énfasis en la importancia de nuestra participación, la participación de las organizaciones, tanto en espacios de coordinación como en planeación, donde debe dársele a la mujer un papel constructivo, verse como gestora de la convivencia pacífica y de espacios seguros, y no solo mirarlas o mirarlos como mujeres cuando ya hemos sido víctimas. Esto pues, realmente necesita un cambio de política y crear la política con este enfoque donde no exista. También es importante utilizar la problemática, destinar recursos, cualificación del servicio, ahora, y que la mujer tenga un papel relevante desde un enfoque, desde un sistema local de prevención. No podemos dejar de lado también la necesidad de trabajar tanto con hombres como con población adolescente y población joven. Y pues, finalmente, pues, promover unos espacios con otros actores del sector público, sector privado, unos espacios seguros que las mujeres podamos vivir la ciudad y lo público. Ok, gracias. Yo ahí te escuché un poquito mejor, pero seguí escuchándote un poco entrecortado. Y, pero sí saqué bien un poco, pues entendí la información, algunos de los vacíos o retos que existen pues en la Secretaría o como ciudad para abordar estos temas. Mencionaste la falta de formación asumo que es en enfoque de género, ausencia de información, no, la información no está separada por hombre y por mujer, y un papel un poco más activo de las mujeres, ¿no? Que obviamente somos víctimas, pero cuando las mujeres sufren un hecho, pero también pueden aportar y ser agentes activos en todo este proceso y también más recursos. Sí, entendí bien lo cortado, muy bien. Sí, de los audífonos Ahora, escucha mejor.
Es que ¿no? sí, a veces todavía pues se corta un poco. Vale, listo. Ahora quisiera preguntarle pues a Diana. Diana, como tal, la Secretaría de la Mujer no hace parte del sector de seguridad, pero pues ustedes sí trabajan temas relacionados con la seguridad de las mujeres. Entonces también me quisiera saber cómo ha sido tu experiencia como secretaria de mujer en trabajar en este sector, pues con la Secretaría de Seguridad, con la policía, y también qué vacíos encontraste tanto en la Secretaría o a nivel de ciudad en cómo se aborda la violencia y los abusos contra las mujeres. Listo, pues nuevamente muchas gracias por esta invitación y siempre genial como conversar de estos temas, además desde perspectivas distintas, con experiencias de otras ciudades, de manera que muchas gracias. A ver, yo creo que mi experiencia estos 6 meses ha mostrado que algo que parece obvio con el título del panel de hoy, pero que es la presencia de las mujeres en instancias donde se toman decisiones de seguridad, es absolutamente clave. ¿No? Es absolutamente clave porque sí nos transforma la manera como se ve la violencia y sobre todo la atención a la violencia. Y entonces, por ejemplo, ahora la Secretaría de la Mujer ahora es miembro permanente del Consejo de Seguridad Distrital y eso no pasaba antes, ¿no? Y a nivel de localidades tenemos los consejos locales de seguridad para mujeres, donde las autoridades locales trabajan con esta mirada, ¿no? Entonces yo creo que eso es como un primer mensaje y es que es gratificante ver que se ha avanzado en este sentido y que es una apuesta fuerte, al menos lo puedo decir, de esta administración, que haya un enfoque de género en la seguridad. Entonces, digamos, yo ahí aclararía que sí estamos siendo parte de las instancias de seguridad y yo creo que el Consejo de Seguridad Distrital pues es un ejemplo. Y ahí mejor yo voy a dar unos ejemplos de cómo es que estar una mujer en estos espacios cambia, o sea, o por lo menos el enfoque de género en estos espacios cambia. Por ejemplo, cuando yo llego al primer Consejo de Seguridad, veo cuando presentan las cifras, ¿no? Las cifras que siempre se presentan, punto celular. ¿Está cortado, soy yo? Apagar entonces esto. Listo. Entonces, presentaban delitos de alto impacto, ¿verdad? Y después presentaban violencia intrafamiliar y delitos sexuales. Eso fue las primeras cosas que yo dije, pero eso no puede ser. Miren el mensaje que estamos dando si uno presenta delitos de alto impacto y ahí incluye hurto, homicidios y después para y dice, y ahora estos otros 2 delitos que es violencia sexual y violencia intrafamiliar. Uno en el lenguaje está diciendo que los delitos en donde predominan las víctimas predominantes son las mujeres, no son de alto impacto. Y entonces una de las decisiones que se tomó en el Consejo de Seguridad es que no, si vamos a presentar delitos de alto impacto, pues qué más de alto impacto que los delitos sexuales y la violencia intrafamiliar. De manera que ese tipo de cosas, y así llevábamos años en Bogotá presentándolo separado, delitos de alto impacto y luego violencia intrafamiliar y violencia sexual. Otro ejemplo, porque yo creo que los ejemplos ilustran mucho más la importancia de meterle un lente. Entonces, otro ejemplo, las cifras. En Bogotá se recolectaban las cifras desagregadas en hombres y mujeres, pero nunca se presentaban desagregadas, o voy a decir, casi nunca se presentaban desagregadas. Entonces, ¿qué pasa? Si no se presentan desagregadas, si no las analizamos de manera desagregada, pues podemos estar diseñando políticas públicas de seguridad erradas, ¿no? No es lo mismo si presentamos un dato unificado de asesinatos y nos preguntamos, bueno, ¿y estos cuántos están divididos en hombres y mujeres? Y entonces diseñamos la política acorde a esos datos diferenciados que si lo presentamos en agregado, ¿no? Por ejemplo, yo siempre traigo el ejemplo de Transmilenio. En Transmilenio, si uno se pregunta por la seguridad en Transmilenio, que es un tema que nos importa mucho en Bogotá, ¿verdad? Si presentamos la cifra agregada, digamos, de violencia, de hurtos, pues entonces vamos a tener un número, pero no sabemos cómo se comporta distinto en hombres y mujeres.
Cuando lo desagregamos, vemos que, por ejemplo, a todos nos roban, pero además a las mujeres nos acosan. Entonces, saber eso es muy importante para poder diseñar las políticas necesarias. De manera que eso, digamos, yo creo que estos dos ejemplos ayudan a ilustrar la importancia de la presencia de las mujeres con enfoque de género. No solo la presencia de mujeres, sino la presencia de mujeres con enfoque de género. Entonces, con eso quiero decir dos cosas. Uno, que yo creo que se ha avanzado. Incluso en estos 6 meses he visto, empezamos siendo, sobre todo, éramos la alcaldesa y yo en este espacio, y empezamos, y ya empieza a haber muchas más mujeres en el Consejo de Seguridad. Entonces, eso por un lado. Y yo creo que el hecho cómo nos estamos aproximando a las cifras, la actitud también de la policía, todo ha sido muy positiva. ¿Qué creo que nos falta? Yo creo que sí hay muchas, pues todavía hay falencias o vacíos, preguntabas tú. A ver, yo creo que sobre todo en dos aspectos. Por un lado, en que la respuesta institucional tenga enfoque de género. Eso en concreto, ¿qué significa? Por ejemplo, que no revictimicemos a la mujer, que la mujer no tenga que contar su historia de cómo fue acosada, de cómo fue violada, de cómo fue robada, 7 veces, una vez ante cada institución. Eso todavía nos falta muchísimo. También nos falta en que no juzguemos, ¿no? Se juzga, se le dice muy fácilmente, por ejemplo, no, pero eso no fue tan grave, ¿usted para qué se ponen todas esas? ¿No? O, oiga, no, pero téngale paciencia, eso entiéndalo. No, ese tipo de actitudes todavía están presentes, y yo creo que están presentes tanto en la institucionalidad como en la ciudadanía, y yo creo que ese es de los campos donde más tenemos que trabajar, y es en desnaturalizar esa violencia de género. También creo que tenemos un punto como un punto para trabajar, y es en la garantía al acceso a la justicia, que los procesos sean mucho más rápidos, que a las mujeres no se les pimpone de un lado para otro, es decir, no, acá no la atienden, vaya y ponga esto acá, no vaya y lo hace acá, porque ahí perdemos eso. De manera que, pero también ha sido en general interesante meterse en eso. O sea, definitivamente la experiencia de trabajar en estos temas como mujeres, que es fundamental que estemos, y es fundamental que lo estudiemos, y es fundamental que estemos presentes en las instancias institucionales, digamos, de la administración, y es fundamental hacer el cambio tanto de ciudadanía como de la institucionalidad. Gracias, Diana, y súper dentro del tiempo estimado. Ahora quisiera pasar a la coronel y preguntarle, pues, coronel, que usted aparte es de un alto rango, cómo ha sido su experiencia de trabajar en la Policía Nacional, también pues teniendo en cuenta, digamos, la gráfica que mostré donde hay una presencia muy grande de hombres. Y lo mismo que la otra pregunta que les he hecho a Diana y a María Fernanda, ¿cuál han sido como esos vacíos o esos retos que usted ha identificado dentro de la policía con relación a cómo se aborda la violencia y los abusos contra las mujeres? No, muchísimas gracias. Primero, pues mi experiencia dentro de la institución ha marcado como varias épocas o varios ciclos. Yo llevo 24 años en la Policía Nacional. Y eso me ha permitido ver en el transcurso del tiempo cómo ha evolucionado, y hay algo que dicen mis compañeras de panel que es muy cierto. La violencia es naturalizada en los territorios, la violencia es normalizada en muchos escenarios. Al interior de la institución se han hecho grandísimos esfuerzos para cambiar esas actitudes, para profesionalizar el servicio de policía. Sin embargo, frente a las cifras que, por ejemplo, usted mencionó, todavía vemos cargos que están feminizados. Y esos cargos feminizados no obedecen únicamente a los roles de secretaria, porque en la institución la mayor parte de los secretarios en estos momentos son hombres, sino que también obedecen a una cultura social en la que nosotros hemos sido criadas
de manera diferente a los hombres y por eso también muchas veces escogemos unas carreras que, entre comillas, algunos las llaman carreras blandas, como por ejemplo el trabajo social, el tema que tiene que ver con psicología, el tema que tiene que ver de pronto con el tema de las comunicaciones, o sea, hay unas profesiones que son más dadas o más inclinadas hacia las mujeres que hacia los hombres. Eso no es ajeno a una institución como la Policía Nacional. El que ocupemos o no ocupemos los cargos de mayor rango, como ustedes pudieron visibilizar, el rango menor de mujeres en la institución en comparación con los hombres son los grados de nivel directivo, y eso obedece a una razón. El incremento en la institución ha sido gradual. Las primeras mujeres en la institución entraron en 1953 y fueron, digamos que, incorporadas, pero para realizar actividades de bienestar social en sus respectivas unidades. Y eso hoy en día todavía se mantiene. Entonces, si uno se pone a hacer la comparación entre las mujeres y la cantidad de hombres, se encuentra que en la dirección de bienestar social, en la dirección de sanidad, en la dirección de talento humano es donde se concentra el mayor número de mujeres y es lo ideal que debería suceder en las demás direcciones operativas y que no sucede. Entonces, estas direcciones casi que tienen el 50 y 50% entre hombres y mujeres, pero las otras direcciones un poco más operativas no. A medida que ha pasado el tiempo, ese rol de la mujer en la institución también ha cambiado. Existían algunos cargos en los que la mujer no era bien vista, por ejemplo, en los comandos jungla, en los COPES, que son unidades operativas, y hoy en día sí hay participación de la mujer, pero no es la que quisiera todo el mundo ver y no lo vamos a ver, yo creo que hasta dentro de 20 o 30 años, porque la incorporación no es discrecional 100% de la policía, sino que eso obedece también a unos presupuestos que se generan desde Hacienda y desde el sector defensa para poder incorporar el personal a las instituciones y también un poco aquí, ya hablando de la actualidad, algo de resaltar es que hoy en día el proceso de incorporación es igual para hombres como para mujeres. Anteriormente eso no pasaba. La única diferencia que hay es porque en el contexto internacional, frente a las condiciones físicas, no hacia las capacidades que podamos tener hombres y mujeres, sino las condiciones físicas varían algunas de las actividades físicas o de los tiempos que se piden para desarrollar esas actividades físicas y algo que se le pide a las mujeres cuando ingresan, que obviamente no se la piden a los hombres, es una prueba de embarazo. Entonces, esas son como las únicas diferencias. Actualmente también hay un interés institucional por promover esos escenarios que te permitan tener una perspectiva de género. Estamos trabajando en la transversalización del enfoque de género. En el 2018, por parte del sector defensa, nació la política pública de transversalización del enfoque de género, que es una de las acciones importantes que se ha realizado desde el sector defensa y que nosotros ya veníamos como policía implementando desde hace mucho antes, pero esta vez tiene una mirada un poco más institucional. Otra de las acciones que también podemos tener en cuenta aquí dentro de la Policía Nacional es cómo la primera mujer oficial que se incorporó sí llegó a ocupar uno de los rangos mayores hasta ser mayor general, que es el caso de mi general Luz Marina Bustos, que llegó a ser subdirectora general de la Policía Nacional, pero eso obedece a unos tiempos, porque institucionalmente no es por meritocracia, sino es por unos tiempos, unos grados que hay que ir adquiriendo a través de unos concursos para poder subir al rango inmediatamente superior. Entonces, no quiere decir que es que la policía deba tener en estos momentos el 50%, no lo lograría. Incluso la proyección es, en estos momentos tenemos el 11% de las mujeres y la proyección al 2027 es que por lo menos se suba a un 13%. Entonces, eso no nos permitiría llegar a esos rangos equitativos o igualitarios.
Otra de las acciones que tiene que ver y muy al lugar de lo que nos comentaban nuestras compañeras panelistas es el tema de la atención a las violencias basadas en género. Nosotros institucionalmente ya tenemos unas guías y unos protocolos tanto para atender internamente a nuestro personal como en la prestación del servicio de policía. Y se han hecho grandes avances también para investigar, porque nosotros desde la Policía Nacional tenemos una función no solo de primer respondiente, sino también en temas de policía judicial, y esa labor de investigación criminal también juega un rol importante frente a la atención de las violencias basadas en género. Frente a esas violencias basadas en género, efectivamente no son priorizadas, no son delitos de alto impacto, sino que por el contrario, los delitos de alto impacto están orientados más a los que afectan a los hombres, como los hurtos. Bueno, depende de la mirada que se dé, pero se priorizan los hurtos, se priorizan los homicidios. Gracias a la ley de feminicidio a partir del 2012 se priorizan también las investigaciones frente a este tipo de violencia. Los delitos sexuales, incluso cuando son analizados, están por debajo de los hurtos. Entonces, así igualito como lo mencionaban desde la Secretaría de Seguridad, eso casi que es una alineación generalizada del Estado, porque además la responsabilidad de las violencias no es solo de las instituciones de seguridad, no es solo del tema de policía, de la alcaldía, sino que es un conjunto de instituciones que están comprometidas en el tema de la prevención, la atención y la protección a las mujeres. Y algo también que a veces escapa dentro de los análisis es que las mujeres no son solo víctimas. Entonces, victimizamos a las mujeres. Pero ¿en dónde están los análisis que se realizan a las mujeres cuando son victimarias y el rol que cumplen dentro de una organización delincuencial? Eso también es importante tenerlo en cuenta dentro de los análisis que se realicen para los temas de seguridad. Creo que ya se me quedó el tiempo, entonces, así como pues de manera general, y bueno, digamos que resumiendo muchísimo las acciones que tenemos que desarrollar. No, gracias, Coronel. Y antes de pasar a Michael, nuestro hombre bendito entre las mujeres, como recapitular también un poco lo que dijiste tú y dijo Diana, que también hicieron énfasis en la importancia de desagregar los datos, en no revictimizar a las mujeres, y yo creo que especialmente que esto está ligado al acceso a la justicia, ¿no? Cuando nos acercamos a la justicia, que no se nos revictimice. Lo que nombraste de algunos cargos que están feminizados dentro pues de la policía, y yo creo que en general también como algunos cargos hay un imaginario que los hombres son los que tienen que estar a cargo de ese cargo, perdón la redundancia, y otros cargos que son más para las mujeres. También lo que nombraron ustedes dos ha sido de cómo las violencias y pues, los abusos contra las mujeres no son delitos priorizados. Eso también me causó mucha curiosidad. La parte que mencionas de que eso también, pues ya por mi lado, política de drogas también es uno de los puntos que se está empezando a investigar más, es como las mujeres no son solo víctimas, sino también son victimarias, y poder empezar a investigar pues el otro rol. Y me quedo también con algo que mencionó Diana, que dijo como es fundamental que nosotras estemos. Entonces eso también creo que recoge un poco como de pronto para poder empezar a cubrir estos vacíos, pues es fundamental que nosotros estemos. Entonces ahora quiero pasar a Michael, y pues Michael, por ahora sí, antes de pasar como a la segunda ronda de preguntas, ¿me puedes contar algo sobre mujeres, academia y seguridad? Sé que estuviste mirando algunas cifras. Listo, muchas gracias, Cata. Muchas gracias por haber propuesto este panel, y muy gracias a todos y todas por acompañarnos. Dado que los hombres normalmente sobrepasamos nuestros tiempos asignados en paneles y presentaciones, mi misión para hoy es dejar que la mayoría del tiempo se dedica a reflexiones de las mujeres. Entonces, no voy a usar todo mi tiempo, por lo menos en la primera parte. Ok, pero espera, Michael, que tú siempre hablas muy rápido, entonces tranquilo.
Sí, perdón. Para que un poco más despacio. Entonces, el problema de representación de mujeres en el sector de seguridad y justicia también se extiende a la academia. Eso es como el punto que quiero dejar con ustedes, especialmente entre personas que trabajamos en estos mismos temas. O sea, yo trabajo en temas de seguridad y justicia, especialmente evaluación de impacto. Entonces, para el evento de hoy, como dijiste ahora, Cata, yo hice un ejercicio. Empecé con un listado de todos los papers relacionados con crimen publicados o aceptados en los últimos 5 años en las revistas más reconocidas en economía. Entonces, no estábamos hablando de ciencia política, ni sociología, ni antropología, solamente economía, porque yo trabajo en temas de economía del crimen. Entonces, podríamos expandir, digamos, ese análisis más allá después, pero por ahora solamente economía. Y eso es un listado que compiló, de hecho, una mujer, Jennifer Dolia, que es profesora asociada en Texas A&M. Y después usé un algoritmo que está disponible al público para determinar el sexo de todos los autores que publicaron esos casi 300 artículos que fueron publicados, aceptados en los últimos 5 años en esas revistas más reconocidas. Entonces, ¿cuál es la respuesta? El 27%, 27, pues sí, respiremos todos. El 27% de los autores de esos artículos son mujeres o fueron mujeres. Y hay que reconocer que, de hecho, esta cifra es mayor que en otras partes de economía, donde, según un estudio reciente, desde el 2010, las mujeres representan solamente el 14% de los autores de las 5 revistas más importantes en la disciplina. Igual, esa cifra de 27% significa que tenemos que trabajar más en el tema de inclusión, no solamente en el mundo de la política pública relacionado con seguridad, sino en la producción de conocimiento relacionado con esos temas. Y por supuesto, en la segunda parte de este panel, en unos minuticos, les voy a contar sobre lecciones aprendidas, qué es lo que dice esta literatura grande, especialmente sobre cómo prevenir violencia contra las mujeres en sus diferentes manifestaciones. Pero por ahora, de nuevo, voy a ceder mi tiempo y voy a dejar que otras personas hablen. Y gracias. Gracias, Michael, por el dato y la investigación que hiciste. Y ahora, pues como Michael mencionó, la idea de la segunda parte, que es la última, antes de entrar con las preguntas de los asistentes, es ya centrarnos en un poco como qué ha funcionado en ese error y prueba, qué no funcionó, qué se pudo hacer mejor y cuáles son los retos. Entonces me gustaría volver a Diana. Y si Diana me puedes contar cómo, pues, qué estrategias se están llevando a cabo ya, pues, puntualmente desde la Secretaría o a nivel del distrito para abordar la problemática de las violencias contra la mujer. Y lo nuevo es como contar qué les ha funcionado, qué sigue siendo un reto y qué faltaría. Listo, pues, a ver, una bastante reciente es que creamos el Comité de Seguimiento a Violencias Basadas en Género en el marco del Consejo de Seguridad. Entonces, ya les contaba antes que existe el Consejo de Seguridad de la ciudad, ¿no? Está policía, está la fiscalía, está la SIJIN, está, hay muchas instituciones, está el secretario de gobierno, está el secretario de seguridad, en fin. Y dentro de eso estamos creando un comité de seguimiento a violencias que se reúne todos los miércoles y hacemos 3 cosas. Uno, cotejamos datos porque lo hemos visto, los datos a veces, sobre todo, digamos, tanto en asesinatos como en mujeres en riesgo de feminicidio, a veces pueden ser dispares, pero sobre todo en asesinatos. Entonces, 1, cotejamos datos. 2, estamos haciendo un seguimiento a casos que medicina legal evalúa que están, mujeres que están en alto riesgo de feminicidio. ¿Eso qué significa? Que medicina legal hace las evaluaciones, los exámenes y determina si una mujer está en grado extremo, alto, mediano. Entonces nos está pasando permanentemente, semanalmente esta información y la estamos evaluando y estamos viendo estos casos persona por persona, o sea, no números, sino persona por persona. Por ejemplo, si han ido a alguna de las instituciones distritales, o sea, por ejemplo, si han ido a una comisaría de familia, si han llamado a la Secretaría de la Mujer, si tienen medidas de protección, si ya han puesto una denuncia en la fiscalía, es decir, mirar en qué va el caso, qué necesitamos hacer, y estamos ofreciéndole opciones, como contándole, hay esta opción para hacer, existen las casas refugio, necesita salir de la ciudad,
¿no? Le estamos dando opciones. Entonces, ese comité yo creo que es interesante. En ese comité estamos Medicina Legal, la Fiscalía, las comisarías de familia, la Policía, la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Seguridad. Entonces, se mira así técnicamente los datos. Yo creo que esa es una buena práctica. De hecho, el gobierno nacional hace una semana anunció que iba a armar esto mismo a nivel nacional. Y entonces eso es bueno, pues porque nos obliga, ya no es el caso de, no, a mí ese caso no me llegó, o no, yo no sé qué está pasando por este lado, sino que precisamente lo que hace es que nos obliga a mirar los casos, ver en qué están, ver qué responsabilidad tiene cada institución. Eso es uno. Otra cosa es que estamos trabajando en la creación de 7 casas de justicia con ruta integral para mujeres. ¿Eso qué significa? Ya existen las casas de justicia, de hecho son una de las instituciones que cuando uno hace encuestas encuentra que la gente tiene en las localidades, tiene como en su imaginario, y las casas de justicia agrupan algunas instituciones. Lo que queremos hacer es complementar esas instituciones para que los casos de mujer, por ejemplo, los casos de violencia intrafamiliar, se puedan atender de manera más integral y evitar lo que les decía del pimponeo para un lado y para el otro. Hoy en Bogotá eso existe, es decir, hay varias instituciones en Palo Quemado, lo que se conoce como el CAPIF, pero pues si lo piensan, eso está en la mitad de la ciudad. ¿Qué pasa con las personas y las mujeres pues, que están en los extremos de la ciudad, que les queda difícil ir? Entonces, lo que queremos es replicar casi que este modelo y ponerlo en 7 casas de justicia distribuidas por la ciudad para que una mujer que ingrese y vaya a la casa de justicia con un tema puedan estar todas las instituciones que necesita. Puede estar la comisaría de familia, la Secretaría de la Mujer con abogadas y psicólogas, la Defensoría, el ICBF para evaluar temas de alimentos, de los niños, de todo. Es decir, es para tratar de dar servicios más integrales. Otra cosa que se hizo fue que a raíz de la pandemia pusimos a disposición más de 60 líneas telefónicas en las localidades, que son psicólogas y abogadas, atendiendo. ¿Qué pasa? La Secretaría de la Mujer tiene lo que se llama las casas de igualdad de oportunidades, que son como los pies de la Secretaría en las localidades, ¿no? Donde ofrecemos servicios ahí. Por la pandemia, pues están cerradas, pero lo que hicimos fue que volcamos esos servicios telefónicos. Y sorprendentemente hemos atendido más mujeres vía telefónica que lo que atendíamos presencialmente. También triplicamos la capacidad de la línea púrpura. La línea púrpura es una línea gratuita que las mujeres pueden llamar 24/7, que es atendida por profesionales, por abogadas, por psicólogas, por enfermeras y por trabajadoras sociales, que brindan sobre todo orientación en temas de violencia y de otros derechos, pero también orientación jurídica y apoyo psicosocial. Entonces, por ejemplo, brindamos lo que se llaman primeros auxilios psicológicos. Si una mujer está llamando en crisis, no sabe qué hacer, no sabe para dónde coger, le hacemos una atención como si estuviera con un psicólogo. Entonces, eso también. Tenemos algo muy importante, que es lo que se conoce como la Estrategia de Justicia de Género de la Secretaría de la Mujer. Eso en palabras sencillas, ¿qué es? Es que tenemos cerca de 50 abogadas que pueden hacer representación jurídica, es decir, pro bono. Pónganle que es como un consultorio jurídico dentro de la Secretaría de la Mujer. Entonces, mujeres necesitan abogadas, pues les ponemos abogadas en penal, en familia, en civil. Nada de esto ha parado, digamos, en la pandemia todo esto ha seguido, las líneas telefónicas, el servicio de nuestra estrategia de justicia de género y las abogadas. La cosa que hicimos es que creamos la estrategia de espacios seguros. Yo sobre todo acá me quiero concentrar en cosas como nuevas y como cosas como a ver si la pandemia nos sirve para pensar fuera de lo que se hace habitualmente. Entonces, la estrategia de espacios seguros, ¿qué fue? Es una estrategia que lanzamos junto con FENALCO y con los almacenes de Uno, Justo y Bueno, ARA, Farmatodo y recientemente las estaciones Terpel y Tostado, a través de las cuales las mujeres que están sufriendo violencias en el hogar pueden llegar a estos espacios seguros y para pedir protección de la policía y hacer lo que se llama activar la ruta de atención, es decir, lo mismo que harían si estuvieran llamando al 123, o pedir ser puestas en contacto con la Secretaría de la Mujer para que les podamos ofrecer la asesoría psicosocial o jurídica. Entonces, esto es una estrategia nueva que lo que buscaba era justamente preguntarse, bueno, en época de pandemia, ya tenemos la línea púrpura, tenemos las más de 60 líneas, tenemos un WhatsApp, ¿no?
tenemos las abogadas, ¿qué nos está faltando? Y dijimos, pues nos está faltando un sitio donde las mujeres en riesgo puedan salir, aquellas que no puedan hablar porque les decomisaron el celular, digamos, sus parejas, el agresor, o les dé susto hablar, o no tengan, por hecho, necesiten salir de la casa, pues que tengan dónde llegar, y son estos espacios seguros. ¿Por qué pensamos en estos sitios? Porque son sitios que las mujeres ya tienen identificado. Uno generalmente sabe dónde queda la tienda de uno más cerca a uno, o el Justibueno, o el Ara, o el Farmatodo. Entonces son espacios que creamos para que las mujeres pudieran llegar y pudieran decir, ¿sabe que necesito a la policía? O ¿sabe que comuníqueme con la Secretaría de la Mujer? Y por último también contamos con las casas refugio. Las casas refugio es un programa que ya venía, eso no es de la cuarentena, aunque sí creamos una adicional en la cuarentena, y es para las mujeres que están en riesgo de feminicidio. Acogemos a las mujeres en riesgo de feminicidio y su núcleo familiar menor de 18 años. Las acogemos y hacemos una atención integral, es decir, no es solamente un servicio de hospedaje, sino que les ofrecemos, hay enfermería, hacemos toda clase de talleres sobre derechos, sobre justicia, hay abogada, hay psicóloga, les tratamos de buscar empleo para romper el ciclo de la violencia y para fomentar la autonomía económica. Entonces, esas son algunas de las cosas. Claro, todo se puede mejorar. ¿Qué falta mejorar? Por ejemplo, falta difundir más espacios seguros para que lleguen más, para que tengan la confianza de llegar a estos sitios. Hemos mejorado la efectividad de la línea púrpura. Cuando empezó la pandemia estábamos en un 30% y ahora estamos en entre 75 y 80% de efectividad, es decir, del número de llamadas que contestamos. Creo que siempre nos hará falta articularnos más con la fiscalía, con las comisarías, con la policía. Estos espacios, por eso este comité de seguimiento y de mirar caso a caso nos ha parecido tan importante. Diana, sobre lo último que dices, ¿cómo se logra esa articulación? Que dices, falta un poco más de articulación con fiscalía. Pues yo creo que estos espacios son buenos, porque estos espacios, como estos comités de seguimiento, nos obligan a todos tener un día a la semana donde uno se sienta, mira casos, personas, no números, no, es casos. Uno estudia el caso de tal mujer, qué le pasó, qué está pasando, qué necesita, dónde estamos fallando. Entonces estamos creando estos espacios más unidos, esas mesas de trabajo constantes, donde identifiquemos dónde pudimos haber fallado cualquiera de las instituciones, dónde necesitamos articularnos, de manera que yo creo que ese tipo de mesas más intersectoriales, donde nos sentamos del nivel distrital y nacional, a mirar caso a caso, a mirar las cifras, a ver dónde estamos fallando, a ver qué pasó en un caso en particular, yo creo que esa es la forma hasta que pues, todo fluya más. Ok, gracias por los puntos. Ahí veo que ya hay varias personas que están preguntando, entonces pues a los y las asistentes, porfa, que si tienen preguntas es como el momento, que ya después de esta ronda la idea es abrir pues a la gente. Si tienen una pregunta en general, bienvenido, o pues si es una específica, pues me dicen a cuál de las panelistas y el panelista está dirigido. Ahora me gustaría tener pues la misma pregunta, hacérsela a la coronel, como saber desde la policía qué estrategias están, pues, qué les ha funcionado, qué sigue siendo un reto y qué falta de estrategias para abordar la problemática de violencias contra la mujer. Coronel. Bueno, frente al tema de las violencias de género, nosotros estamos trabajando en la prevención frente a la vulneración de los derechos, la desigualdad, la discriminación y diferentes formas de violencia. No abordamos solo el concepto de mujer, estamos comprometidos también con la identificación de las personas con identidad de género diversa, pero también somos conscientes que la violencia de género no solo afecta a las mujeres, sino también afecta a los hombres. Entonces se tienen las dos miradas porque hay que identificar muy bien cuáles son esas necesidades, tanto de hombres como mujeres, en los temas de violencia basada en género. Que a veces algunos hombres en esos conversatorios dicen, ¿y nosotros no somos víctimas? Sí, claro, también son víctimas de violencia basada en género. Lo que sucede es que mayoritariamente afecta a las mujeres y por eso necesita un foco de atención especial. ¿Qué estamos desarrollando?
Actualmente ya tenemos frente a los planes académicos, tenemos ya los currículos de formación de los policías que ingresan nuevos a los diferentes niveles de la policía, con un enfoque de género en todas las materias. Entonces, si ellos van a ver derecho internacional y derecho nacional con todas las leyes que tienen que ver con los temas de género, desde un enfoque de derechos humanos. Tenemos el fortalecimiento también de capacidades institucionales, estamos trabajando muchísimo en eso, y aquí yo creo que se cruza también con las otras instituciones. Si bien es cierto, se hacen grandes esfuerzos, como por ejemplo en el caso de Bogotá, que uno podría decir, entre comillas, se tiene todo, se tiene acceso, tenemos casas, hogares de paso. Eso no pasa en toda Colombia y en todos los territorios. Muchas veces Bogotá no se da abasto. Recuerdo que en el 2012, cuando trabajaba en el grupo de delitos sexuales, a la Fiscalía llegaban aproximadamente 600 denuncias mensuales, porque las denuncias no solo llegan por el canal de la Fiscalía, ni solo por el canal de la policía, sino que llegan a través de comisarías de familia, llegan a través de bienestar familiar y de otros canales, pues, de información. Entonces, son tantos los casos que a veces desborda las capacidades institucionales. Ahora, trasládense ustedes al territorio rural. En el territorio rural sí que escasean hasta las instituciones. Entonces, en muchos de los municipios, la única presencia del Estado es la policía y en algunos otros, las fuerzas militares. Eso nos obligó un poco a repensar el servicio de policía y cómo atender estas violencias basadas en género, y realizamos una prueba piloto en 7 municipios del país, afectados por el conflicto armado y afectados por la violencia, y también que pensaría que son afectados por la falta de institucionalidad. E implementamos una estrategia que se llama EMA, son los equipos móviles de atención para las violencias basadas en género, que permite cerrar esas brechas que se identificaron, y aquí hubo un proceso de formación de los policías in situ. Se capacitaron más de 500 policías en el territorio, en estos 7 municipios, desde la parte introductoria del enfoque de género hasta cómo atender las violencias basadas en género y cuál es la participación frente al servicio de policía. En este proyecto, que considero una muy buena práctica, en estos momentos estamos haciendo la alineación estratégica con la ANFAC, que es la Estrategia Mujer, Familia y Género, que tiene en estos momentos la policía, que también estamos con la Dirección de Seguridad Ciudadana realizando una reingeniería a esta estrategia, porque a raíz de los resultados del proyecto evidenciamos que lo podíamos hacer mejor. Eso quiere decir que cuando uno reconoce que tiene falencias, pero está dispuesto a cambiar esos paradigmas y a tener una mejor actitud frente a la prestación del servicio, uno puede llegar a mejorar estos escenarios. Hay algo de articulación bien importante que realizamos en el proyecto, y fue la identificación de esos actores que son corresponsables frente a la atención de la violencia basada en género, y le enseñamos a nuestros policías a hacer un mapa de actores, a identificar qué tenían y trabajar con lo que tenían. Hay rutas establecidas, o sea, las rutas están hechas, los protocolos están hechos. Lo que pasa es que cuando no hay recursos, cuando no hay acceso a la justicia, cuando no hay acceso a esos mínimos, cuando usted como policía se ve limitado a que no tiene cómo proteger a una víctima de violencia basada en género porque no tiene una casa refugio, por ejemplo, a donde la pueda trasladar, entonces los escenarios también para facilitarle a las mujeres. Otro tema que identificamos en este proyecto es la normalización de las violencias. Entonces, esa normalización de las violencias no permitía las mujeres sentían que era normal si las trataban mal. Se hizo un proceso de prevención y de conocimiento, de sensibilización frente a las violencias, y en ese proceso de sensibilización también logramos el aumento a la denuncia. Y si yo aumento la denuncia, no quiere decir que es que el municipio esté mal, quiere decir que yo ya le estoy brindando las oportunidades a las personas de acceder a la justicia, ¿sí? Entonces, a veces las estadísticas, cuando se miden en temas de seguridad, causan mucho daño, porque la estadística tiene que ser un factor importante de seguimiento, pero no es lo único. Lo importante de eso también es identificar las causas y ir al origen de esas causas. Entonces, esa fue una muy buena estrategia.
Hemos trabajado también frente a la promoción de acciones afirmativas y la intervención desde un enfoque de género. Estamos haciendo una revisión en la autoevaluación para mirar qué necesita la Policía Nacional para mejorar esos escenarios de infraestructura, y frente a eso también hay algo importante que le pasa a todas las instituciones o a la mayoría: no hay rubros específicos para los temas de género. Entonces, si yo no tengo una financiación adecuada, si yo no tengo unos recursos, unos mínimos logísticos para poderme mover, si a mí me toca comprar desde la hoja de papel, pues difícilmente voy a poder tener también una atención adecuada a las víctimas, y eso es algo que no se puede perder de vista. La participación efectiva de las mujeres en la fuerza pública, también haciendo que la participación sea muchísima más activa, estrategias de empoderamiento y de liderazgo, estrategias de formación y sensibilización en masculinidades alternativas también que estamos implementando en la institución, que también es muy importante, y la generación de espacios de participación mixta, porque el hecho de que exista el 89% de hombres en la Policía Nacional implica de que también tienen que abordar las violencias basadas en género. La institucionalización del enfoque, estamos trabajando en eso también, la gestión del conocimiento, pero también aquí hay algo importante y es el tema de comunicación. Y ahora que veo una pregunta que habla sobre la cuarentena y en estos momentos de COVID. El tema del COVID-19 es algo infortunado en el mundo, pero uno de las infortunias también tiene que sacar provecho. Y si ustedes se dieron cuenta, los medios de comunicación no tenían noticias para mostrar. O sea, no estaba el hurto, no estaba el homicidio, no estaba eso. Y eso fue el aprovechamiento para que se visibilizaran esas violencias de género. Y yo creo que no es porque estén pasando más violencias de género, sino porque Dios permitió que las personas tuvieran acceso a esa información y tuvieran acceso a la denuncia, obligó a las instituciones a generar otros canales, a fortalecer los que ya tenían, como la línea púrpura, como la línea 155. La Fiscalía General de la Nación habilitó el módulo para recibir denuncias por violencia de género y habilitó la línea 122 para las denuncias. Entonces, eso es algo positivo que sacamos de la pandemia, y adicional a eso, visibilizó desde presidencia para abajo, que también es muy importante, y sobre todo porque en estos momentos la señora vicepresidenta está liderando los temas de género, pero lo han visibilizado mucho más, que ya se presente la atención debida, tanto al interior de las fuerzas, pero también hacia toda la comunidad y toda Colombia. Entonces, por primera vez se habla en un Consejo Nacional de Seguridad de la priorización de las violencias de género. Entonces yo pienso que esos son aspectos importantes, y los medios de comunicación también juegan un papel importantísimo. Nosotros tenemos muchos canales de redes sociales en el marco de la policía, y estamos promoviendo todo el tiempo. Incluso tenemos unos videos interesantes para el tema de la prevención de las violencias contra la mujer, y también de la prevención frente a la discriminación y la atención que se le debe dar también a los problemas de violencia de género para la comunidad LGTBI. Se me acabó el tiempo. Coronel llega como... Se me acabó el tiempo. Bueno. No, pero ahorita vamos a conversar que hay más preguntas, y pues sí quiero resaltar lo que dijo, que por primera vez en los consejos de seguridad se incluye este tema, ¿no? Que Sí, pero son los parece consejos de seguridad nacional. nacional, Porque pero los igual. consejos de seguridad departamentales o locales, sí los han venido desarrollando, no con, pues, con las frecuencias debidas, pero sí de vez en cuando los desarrollan. Sino que, o sea, mi punto va como, pues el Consejo de Seguridad Nacional 2020 es la primera vez que van a hablar de estos temas, ¿no? Que es como, de pronto, si no pasa la pandemia, no estaríamos hablando de estos temas. Y también me quedó sonando pues lo que usted dijo, como en Bogotá se tiene todo y no da abasto. Como que ahí quedé un poco más frustrado, porque si es la ciudad donde, digamos, está toda la institucional y no damos abasto, como usted dice, ¿cómo serán estos temas? Pues en municipios donde la única institución puede ser la policía. Entonces yo ahora quisiera pasar a Michael, que me silencié, perdón. Michael hizo un trabajo muy juicioso de ver qué dice la evidencia sobre cómo podemos reducir la violencia contra las mujeres. Entonces me gustaría que nos presentes, pues, qué encontraste.
Listo, gracias. Y voy a hablar más despacio. Soy de Nueva York, entonces eso es una maldición de esta región que uno habla muy rápidamente. Entonces la idea es presentar, como dijo Cata ahora, algunas intervenciones y políticas que han funcionado para reducir la violencia contra la mujer. Y eso tiene un enfoque muy particular sobre violencia intrafamiliar. Podríamos tener un panel aparte sobre otros temas de otros abusos, de otras violencias contra la mujer. Y casi todos los estudios que les voy a mencionar usan o métodos cuasi experimentales o experimentales para evaluar sus impactos, y eso quiere decir que es evidencia de alta calidad que tiene la capacidad de aislar el impacto causal de las intervenciones o políticas. Eso es como la mejor que tenemos para poder decir qué funciona para reducir la violencia contra la mujer. Y también quiero mencionar, eso es como un poquito de propaganda, que desde el CC del plan es publicar un documento en el próximo mes que resume mucho más esa literatura. Solamente tengo algunos minutos ahora y eso es una literatura de hecho muy grande. Entonces empezamos con la línea 123 Mujer en Medellín, que da apoyo especializado a las mujeres víctimas de violencia y les da consejos sobre los servicios disponibles en la ciudad. Eso está muy parecido a lo que mencionó Diana ahora, de la línea Púrpura en Bogotá. Según una evaluación de impacto, esos servicios sí logran reducir la violencia física y la violencia psicológica contra las personas que llaman y que reciben atención. Y es muy interesante que incluso con unas llamadas muy cortas, menos de 10 minutos, sí logra disminuir de manera contundente eventos de violencia intrafamiliar. Y hay muchos mecanismos que podría explicar ese resultado que podríamos de pronto discutir después. Dos, si una barrera a la reducción de la violencia contra las mujeres tiene que ver con la falta de denuncias, o sea, si hay subreporte, deberíamos buscar la forma de aumentar dichas denuncias, o sea, que deberíamos bajar las barreras a la denuncia. ¿Cómo lo hacemos? Parece que tener mujeres en cargos públicos puede hacer una diferencia. La introducción de la representación política obligatoria para las mujeres en la India causó un gran aumento en el número de denuncias de violencia contra mujeres. Esto es importante decir que el aumento fue en las denuncias, no en la prevalencia de violencia. O sea, las mujeres que ven a políticas mujeres en poder suelen a denunciar mucho más. Podríamos hablar de nuevo de mecanismos que explican ese resultado después. ¿Qué tal el rol de las mujeres como policías? Un paper estudia la integración de mujeres policías en Estados Unidos, mi país de origen, e encuentra que un incremento en el número de mujeres policías en un área reduce crímenes violentos contra mujeres en esa misma área, particularmente reduce a la violencia intrafamiliar. La probabilidad también de denunciar esos hechos de violencia intrafamiliar aumenta de forma significativa con la presencia de mujeres policías. Es decir, más mujeres policías, más denuncias de violencia intrafamiliar y menos incidencias de violencia intrafamiliar. 4. Los costos del divorcio son un factor importante en determinar el poder de negociación que tienen las mujeres en sus casas. Hay un paper sobre España que muestra que una reducción inesperada en los costos del divorcio redujo drásticamente la violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Fortaleció la habilidad de las mujeres de exigir un trato no violento con una amenaza más creíble del divorcio. O sea, si la mujer ahora puede decir te voy a divorciar, eso tiene un efecto importante en el comportamiento del hombre. ¿Sí? 5. Un estudio encuentra que cambios exógenos, es decir, de la nada, en la brecha salarial entre hombres y mujeres reduce la violencia contra las mujeres en Estados Unidos. De nuevo, es una historia sobre el poder de negociación dentro del hogar que es fundamental. Algunas de esas cosas son muy fáciles de cambiar a nivel de política pública, otras cosas que son mucho más difíciles de cambiar. 6. Programas de transferencias monetarias condicionadas, como Familias en Acción acá en Colombia, como Oportunidades en México, y hay un montón de programas así por todo el mundo. También podrían tener un efecto sobre violencia contra la mujer. Una evaluación de ese programa de Oportunidades en México encuentra que mujeres que benefician del programa son 40% menos probables de ser víctimas del abuso físico que las mujeres que no benefician del programa, aunque son más propensas a recibir amenazas verbales sin abuso físico. De nuevo, podríamos hablar de mecanismos después. En Colombia, es un paper de Adriana Camacho y Catherine Rodríguez,
En Colombia, en los meses en que los hogares recibieron transferencias monetarias condicionadas, es decir, familias en acción, las tasas de violencia intrafamiliar disminuyeron en unos 6 puntos porcentuales. Esos efectos, desafortunadamente, son transitorios, o sea, no duran mucho, de hecho, no duran más allá de algunos meses y probablemente se explican por menos escasez y más consumo del hogar y no por cambios en el poder dentro del hogar. Eso es un poco diferente el mecanismo aquí en Colombia que en otros lugares. Entonces, como para resumir un poco, hay intervenciones y políticas públicas que sí ya aprobadas, que se pueden implementar para reducir la violencia contra las mujeres en Colombia. Vale la pena decir que varias cosas que de pronto suenan súper bien, que suenan como, wow, eso sí va a funcionar, de hecho no logran tener resultados esperados o incluso tienen resultados perversos. Y de hecho tengo un listado que estoy compilando de las cosas que pensamos que deberían funcionar, pero de pronto no. Podríamos hablar de eso después si quieren. Y quiero terminar con una mención sobre COVID, porque eso fue algo que salió en la conversación anterior. Hemos visto en diferentes estudios que las cuarentenas suelen incrementar niveles de violencia contra las mujeres, especialmente violencia intrafamiliar. Hay otro paper de la India, por ejemplo, que muestra que lugares con las cuarentenas más estrictas las mujeres sufren niveles de violencia intrafamiliar mucho más altos. Pero los autores de ese estudio, y eso es muy interesante, encuentran que también los niveles de violaciones y violencia sexual se reducen con las cuarentenas más estrictas, lo cual es consistente con menos movilidad de mujeres en espacios públicos, en el transporte público, en los lugares laborales, donde pueden ser susceptibles a ese tipo de violencias. Es decir, debemos ser conscientes de que los efectos de esas medidas de cuarentenas y restricción de movilidad pueden tener como diferentes impactos según el tipo de violencia que estamos estudiando. Entonces voy a terminar ahí. Favor de estar pendientes del documento que vamos a sacar en un par de semanas sobre este tema desde el CECED y ya. Gracias. Gracias, Michael. Sí, sí te iba a decir de cuándo lo iban a sacar, pero en las próximas semanas, ya nos dijiste. Sí, o sea, la idea surgió justamente de esa revisión que estaba haciendo para este evento. Gracias, Cata, por la inspiración. Por ponerlo a Apenas pues, investigar. terminemos, nos pongamos a trabajar en la construcción de este documento. Bueno, gracias. Y pues quiero acabar como esta ronda de preguntas y abrir, que ya veo acá hay varias preguntas, con María Fernanda. Espero que te podamos oír mucho mejor. Y es que nos cuentes, pues de acuerdo a tu experiencia como secretaria de Seguridad, ¿por qué crees que es importante abordar con enfoque de género los temas de seguridad, precisamente? Gracias, Cata. Voy a apagar entonces la cámara para ver si y me cuentan cómo voy y si debo repetir algo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la importancia de género en la seguridad ciudadana? La seguridad ciudadana debe encaminar sus esfuerzos a garantizar una promoción del ser humano en el marco de respeto a sus derechos, promover espacios para el desarrollo individual y colectivo. Es por esto que debe asegurarse la participación de la comunidad y en especial de la mujer, no solo como hablaba en como demandante de la seguridad y cuando es víctima, sino ya como una visión de gestora y productora de convivencia pacífica y de espacios seguros. Desde esta perspectiva que supera la seguridad ciudadana ligada exclusivamente a de policía, de sistema judicial, no debe limitarse entonces a la lucha contra la delincuencia, sino se trata de proponer estrategias que generen estos ambientes adecuados para la convivencia, dándole una relevancia a la prevención y a la mitigación de estos factores sobre una intervención ya reactiva. La seguridad ciudadana con enfoque de género procura espacios entonces de respeto, de prevención, de atención y de sanción a los violentos, pensando en un estado respetuoso de la debida diligencia. Y esto es, como hablaba Diana y como hablaba la coronel también, esto debe articularse porque le da fuerza al sistema, a un sistema local de justicia, sobre todo en entidades territoriales donde la capacidad es menor, de articulación para la capacitación, para el trabajo conjunto en territorio. Para las administraciones pues, locales debe basarse en un trabajo de unos espacios ciudadanos
donde también se permita cuestionar y hablar de estas reproducciones de violencia en el entorno. Que todas las alcaldías y estas autoridades locales pues asumen y lleven y promuevan este derecho de las mujeres a una ciudad segura y a una vida libre de violencias, tanto en el espacio público como en el espacio privado. Un reto fundamental es generar, apropiarnos nosotros de la ciudad, perder ese miedo a lo público que nos han inculcado desde pequeñas y que incluso podemos pensar en que lo transmitimos en nuestras hijas también. Este reto es afrontar la distinción entre lo que ha existido entre lo público y lo privado, que tiene evidentemente una base en una división sexual del trabajo y del espacio. Puntos críticos de la relación entre la mujer y el espacio pueden resumirse en 4 cosas. Una es esa efectividad de los derechos de las mujeres, pero como ciudadanas, no como objeto de derechos, sino como sujeto de derechos. Esta masculinidad permanente en la esfera pública y en la esfera política, las perspectivas materialistas con las que se diseñan estos programas, y vuelvo pues a la necesidad de vernos como sujetos de derechos, y la percepción de la inseguridad de las mujeres que nos limitan tanto en el espacio público como en el privado. Todo esto sin mencionar, como conversaba Diana, y son las limitaciones a la justicia y a la resolución de los casos denunciados. Y acá juega un papel fundamental y es ese enfoque y esa capacitación, esa empatía de los funcionarios policiales y judiciales. Ver la violencia de género desde una perspectiva, la perspectiva de la seguridad ciudadana de género, nos abona a otros enfoques. Ya no es, vemos, como decía la coronel, no es un delito priorizado por lo general por las autoridades, y esto ya es, debemos abandonar, pues no abandonar, hacer un tránsito y no preocuparse tanto por los bienes, la propiedad y la delincuencia, sino que integremos esta preocupación por las necesidades de las mujeres, por la protección a su vida, por garantizar derechos y la dignidad de nuestra dignidad. Y viendo como estos impactos también que tienen una política criminal que no ha sido coherente, que no tiene una autonomía propia, debería darse un tinte también basado en derechos humanos y en enfoque de género. Entonces acá hay acciones y hay actividades que disuaden el delito, que va atado a la investigación, a la judicialización y a la resocialización que también se le da a estos victimarios, y con qué enfoque debe tratarse o dársele una atención cuando están privados de la libertad. Y también, como lo nombraba la coronel, pues es empezar a ampliar este espectro a unos programas de prevención de la reincidencia cuando tenemos mujeres victimarias. Darle un enfoque de género y es trabajar con ellas. El 30% en Bogotá existe un programa que se llama Casa Libertad, y a este programa llega el 30% son mujeres. Y los delitos más comunes es el tráfico, porte de estupefacientes y el hurto. Y se ha tenido casos donde las mujeres no pueden terminar sus estudios, es difícil vincularse laboralmente porque son madres cabezas de familia. Entonces esto es como sensibilizar también al sector y la importancia de disminuir como estas brechas y esta problemática cuando ellas no pueden terminar de estudiar o no pueden acceder al mercado laboral, que realmente pueda en estos casos ser sensible ante estas realidades. Desde la política de seguridad ciudadana, el enfoque de género debe ser transversal. Nosotros en Cúcuta, en el momento que fui secretaria, también tratamos de incorporar a la Secretaría de Equidad de Género, que está actualmente en Cúcuta, que le ha dado como una visión amplia y como más completa, integral a la atención a la mujer. Entonces se hizo un consejo de seguridad, se invitó, se socializó, se miraron las cifras, las dinámicas también, y cuál es la importancia y de pues que ellas se integren la Secretaría a este trabajo de seguridad, que finalmente es importante para que se pueda ver este trabajo de atención y de protección, como decía ahorita Diana. Entonces esta capacitación, sin duda, este enfoque, esta sensibilización de las autoridades de la violencia contra la mujer, de sus particularidades y de la atención que brindarse a cada una dependiendo del caso y las necesidades.
Hay un trabajo territorial que tienen la mayoría de las secretarías de seguridad donde existen, son promotores de comunidades palacios de seguridad. Creo que también aquí es importante trabajar este tema con ellos, sobre todo en los territorios donde hay una concentración y donde más salen llamadas de mujeres que están siendo víctimas de violencia en este trabajo articulado. También con los centros de emergencia, donde puedan tener acceso a estas rutas de acceso a la justicia, de protección, esta oferta institucional de servicios esenciales que ahora en cuarentena son tan importantes. Y desde un sistema local de justicia, especialmente trabajar estos delitos que conversábamos al principio, los delitos sexuales, la violencia intrafamiliar, la trata de personas. Por lo general creo que es una falla que se percibe como en algunos ámbitos y estos comités de trata de personas también lo visibilizan, y es muchas veces la policía o el primer respondiente no sabe identificar estos casos de personas. Entonces, uno pues se gestiona un riesgo inadecuado y pues va a un caso diferente y se evita que estas mujeres puedan realmente recibir la asistencia necesaria. Y para el caso de las migrantes, pues es fundamental vincularlos a ellos, a una política siempre con los rasgos, unas líneas generales entre Migración, Colombia y DNP, cómo la seguridad ciudadana puede trabajar con esta población migrante y especialmente también este enfoque de género donde también se promueva la feminización, se promueva la inclusión en el trabajo y esa unificación familiar. Entonces, para concluir, creo que desde la seguridad ciudadana se debe abordar todas las necesidades, pero en particular las necesidades de las mujeres, que reivindiquemos ese derecho a definir una seguridad a partir de nuestras necesidades como sujetos de derecho dentro de un modelo de seguridad masculino. Gracias, María Fernanda. Yo te escuché mejor. Espero que también el resto de las personas. Y ahorita, pues solo para contarles que durante todo el panel hemos tenido, pues hemos sido como 125 personas más o menos conectadas, que pues muy chévere que hayan sido tantas personas y nos mantenemos 114. Entonces la idea es, ahorita hay unas preguntas y pues nada, hagámosle como 15 minutos. Tengo una pregunta que va dirigida para Diana. Y también dice, pues, si alguien más la quiere contestar, y me parecería interesante si la coronel o María Fernanda también se lanzan a responderla, y es cómo es la articulación con las redes y los colectivos de mujeres para mejorar la garantía de seguridad. Dice, me refiero a los grupos de mujeres no institucionalizados, pero que asumen varias de las funciones para atender las violencias basadas en género a nivel de barrio o comunidad. Por ejemplo, los colectivos de estudiantes, las vecinas. Entonces, somos básicamente cómo coordinan ustedes todas las acciones con la sociedad civil. Pues creo que puede ser un poco, entonces si quieres, pues la pregunta decía para Diana y para las demás personas, entonces también me parecería interesante desde Mafe y sobre todo la coronel, cómo se articulan con la sociedad civil que también trabaja en estos temas. Bueno, pues gracias. A ver, en materia de seguridad, porque yo creo que la otra pregunta es muy amplia, como en general en todos los temas, cómo nos articulamos con sociedad civil es enorme, pero con sociedad civil, varias cosas, o sea, digamos, con redes y colectivos. Un espacio que es el espacio, digamos, formal en Bogotá, se llama el Consejo Consultivo de Mujeres. Esa es la instancia que asesora la política pública. Esas son las mujeres elegidas que representan a las mujeres en el territorio de Bogotá. Y ese es uno. Entonces, ese es un espacio formal. Otro están precisamente las casas de igualdad de oportunidades, sobre las que hablaba antes. Y las casas de igualdad son estos, como sedes de la Secretaría de la Mujer en las distintas localidades, cubren las 20 localidades y están abiertos esos espacios con la interlocución con todas las mujeres, bien sean organizadas o que estén organizadas o no estén organizadas. Entonces ese es otro espacio. También está algo que mencionaba antes, que son los consejos locales de seguridad, que se hacen por localidades y son instancias precisamente para llevar esos casos, o sea, en esos participan las referentas, es decir, acá hay un montón de figuras y términos, pero en general a esos casos llevan los casos que llevan las ciudadanas o los colectivos de mujeres más formalizados,
Entonces es el Consejo Consultivo, las casas de igualdad de oportunidades y los consejos locales de seguridad, sobre todo. Y si hay alguna propuesta también muy específica, alguna idea, siempre los canales, digamos, las redes sociales, los correos están abiertos, es decir, para discutir algo en particular. Ok, Me gustaría gracias. Y agregar, Cata, también algo. dale, María Fernanda. Yo creo que en la región y para las entidades territoriales, por ejemplo, hemos visto que es muy importante la participación de las organizaciones, tanto en el diseño como también porque son ellas las que muchas veces se tienen la capacidad institucional, son las que ayudan, son las que denuncian, son las que promueven, son las que de alguna manera socializan estas rutas de acceso a la justicia, dicen qué deben hacer, y hay algunas también que con recursos han llegado pues, a hospedar mujeres. Aquí no hay casa de oportunidades o hogares donde estas personas pues, son llevadas, las mujeres, pero creo que las organizaciones visibilizan, también muestran y trabajan con la policía a la mano, mostrándoles cuáles son las necesidades de las mujeres específicos para las capacitaciones, cuáles son, de qué manera pueden identificar cuando efectivamente se lleva un feminicidio. Mejor dicho, son un músculo importantísimo en materia de seguridad ciudadana. Ok, coronel, ¿usted quiere complementar algo? Bueno, sí, de pronto también ya se hablaron de los canales formales y la importancia. Me gustaría agregar la importancia de las redes que se trabajan con no solo fundaciones, sino también individuales y colectivas en general, porque nos han ayudado también a hacer una transformación y un cambio en los territorios, y se usan también mecanismos informales, pero la práctica nos ha enseñado, y un poco a partir de lo que hemos realizado en EMA, que trabajando de la mano con las mujeres y los colectivos nos ayuda a ver de una manera diferente el servicio de policía, y nos ayuda también a articularnos de una mejor manera, porque muchas de las víctimas de violencia de género no denuncian por temor, y a veces utilizan también estos canales para poner en conocimiento. Entonces sí considero que es de gran relevancia. Institucionalmente, a través de esos canales se han hecho videoconferencias, tenemos grupos de WhatsApp donde nos comunicamos con redes de mujeres, y nosotros damos a conocer un poco los temas de sensibilización, lo que hacemos, rutas y demás, pero ellas también nos retroalimentan sobre las problemáticas que suceden en las ciudades y en los municipios, y no solo en los temas de violencia de género, sino de la seguridad en general. Entonces, esto también nos aporta muchísimo esa integración. Ok, la siguiente pregunta es abierta, incluso sí, no sé si Michael en su evidencia leyó algo al respecto. Y me parece interesante porque obviamente cuando hablamos de las mujeres, pues no somos un grupo homogéneo, y sí hacen una pregunta específica sobre la edad, un poco como qué acciones específicas se llevan a cabo para las mujeres jóvenes. Entonces, no sé, pues en temas también de seguridad. Entonces quisiera saber si ustedes tienen algo específico para las mujeres jóvenes, si conocen de algo, o si es uno de los retos, uno de los vacíos. Adelante. Yo hablo rápidamente sobre un programa en México Vale. que se llama, tiene un nombre muy chistoso, que es como Amor del Bueno, algo así. Amor, sí, pero del Bueno, algo así. Que trabaja con adolescentes para, para que los hombres adolescentes aprendan cómo tratar con respeto a las mujeres, básicamente, y muestran algunos impactos muy interesantes. IDB, el Banco de Desarrollo Interamericano, hizo una evaluación y mostraba que eso sí lograba una reducción de violencia contra mujeres jóvenes, es decir, adolescentes jóvenes, mujeres. Pero más allá de eso, no hay mucha evidencia que yo he visto que habla específicamente sobre las mujeres jóvenes y cómo disuadir la violencia contra ese grupo en particular. Ok, Diana, Coronel o María Fernanda, ¿quieren agregar algo?
Sí, de pronto aquí en Colombia, pues en el marco del servicio de policía, la Dirección de Infancia y Adolescencia, nosotros tenemos un programa que se llama Abre tus Ojos. Y en ese programa de Abre tus Ojos están vinculadas niños, niñas y adolescentes y se hacen procesos de sensibilización. Entonces, ese es un programa dirigido también al tema de las violencias de género, con algunos énfasis especiales en el tema de la prevención de la violencia sexual y también en los escenarios en general, en un programa que diseñamos de convivencia y de seguridad que se llama SUMA, Voces y Acciones para la Convivencia. Se hizo un trabajo integral donde no era solo para jóvenes, sino que se vinculaban personas de todas las edades en la corresponsabilidad frente a los temas de seguridad. Invitábamos a los ancianos, a los niños, a los jóvenes y se hacía un proceso participativo que nos funcionó mucho mejor porque de una manera genuina se trabajaron la seguridad en beneficio a la convivencia de las comunidades. Y pienso que esos son como los dos ejercicios principales donde se han vinculado a los jóvenes precisamente en esas estrategias. Ok, muchas gracias. Hay otra pregunta que me hacen en general y es que la hace Catherine Aguirre y me dicen como más allá a temas de mujer, ¿qué aportan las mujeres a los temas de seguridad? ¿Qué podemos hacer diferente? No sé si alguna quiere lanzarse. Una de las cosas que yo creo que se puede hacer es, son dos. Una es creerle a las víctimas. O sea, cuando una mujer le dice, estoy siendo víctima de violencia, creerle. O sea, no ponerlo en cuestión, no dudar. Me acosaron. Ahora que estamos hablando, digamos, del acoso universitario muchísimo, creerle, ¿no? Para que una mujer salga, claro, siempre habrá excepciones, pero en general, crean. Eso es importante. Si alguien tiene el valor para decir, soy víctima de violencias, me pasó esto, me acosaron, ¿no? Me están acosando, crean, eso es una. Y la otra es la solidaridad. Yo creo que entre todos, en el mismo sentido que toda la sociedad, y esto es para hombres y para mujeres, es en el mismo sentido que cuando, por ejemplo, un adulto mayor o un niño se cae en la calle, nadie duda 2 segundos si salir a ayudar, nadie, todo el mundo va y ve qué puede hacer. Eso mismo deberíamos hacer con violencias. Cuando oigan que hay violencia al lado de la casa, llamen al 123, que es la línea de emergencias, llamen a la Secretaría de la Mujer, pregúntenle a la vecina si pueden después en un momento qué necesita. Es decir, yo creo que estas dos cosas son importantes. Nunca, o sea, no cuestionar, no desincentivar, no decirle, eso no importa, no es tan grave, aguante por sus hijos, esas frases, no. Y la tercera es solidaridad, que entre todos desnaturalicemos la violencia. Yo siempre, o sea, este paralelo con los ancianos, nadie se le ocurre no ayudar a un viejito que se cae en la calle o no ayudar a un niño que está diciendo ayuda. Eso mismo va a pasar con la violencia. ¿No? Debemos salir a decir, ya voy a llamar, ya busco, ¿qué necesita? Y para eso, por ejemplo, también la sociedad civil y el programa Ellas tiene algo muy bonito, que es una aplicación donde uno tiene inscrito, por ejemplo, amigos contactados, que si algo está pasando, pichan un botón y contacta a algunas personas. Es decir, hay formas de fomentar esta solidaridad y entre todos evitar. Y nunca es tarde porque, pues en Bogotá el año pasado se produjo un feminicidio cada 3 días. Entonces, la verdadera pandemia es esa, no es el coronavirus. Coronel María Fernanda, también como sí. de... Yo quiero agregar lo que ha dicho Diana, y es desde el rol donde estemos, ya sea diseñadores de la política pública, de ciudadanos, como creo que debemos ser unos respetuosos, solidarias y sobre todo visibilizar la problemática. Trabajar con las mujeres oigan, construir esta red de apoyo en mis conversaciones con mujeres y con organizaciones es, bueno, ¿qué necesitan? O sea, desde mi rol, desde lo que estoy diciendo funcionaria pública o contratista o sencillamente madre, cabeza, familia, es cómo puedo ayudar, cómo puedo visibilizar.
en ayudar, ya sea inmediatamente con ciertas ayudas, es poner esto en el debate. Siempre hablarlo, siempre con la seriedad que se necesita, hacer un lado los estereotipos y como sociedad empezar a mirar cuáles son esos roles que aumentan o que promueven la violencia contra la mujer para cambiarlo. Y desde con las amigas, con nuestras hijas y tratar de cambiar también ese temor del espacio público. Es que no, nosotros, ¿cuáles son los roles nuestros como mujeres? ¿Qué podemos hacer? Nosotros podemos hacer todo. Entonces es ir cambiando como ese rol, esa inseguridad que ellos también lo sienten, los hacen sentir. Bien, coronel, yo le voy a hacer otra pregunta que hasta antes de que empezara el panel me le habían hecho y es que hay curiosidad de saber si pues la gráfica que mostré de cómo está compuesta la policía, si hay una variación geográfica en el número de mujeres, o sea, si es, cómo pasa en las regiones, más o menos, si usted sabe esa división entre hombres y mujeres. Si hay regiones que Sí, tienen más mujeres policías, menos, o entre las ciudades son más grandes, más mujeres, o cómo funciona un poco, si nos puede contar. pues justamente en el estudio que estamos haciendo de autoevaluación de género, sí se identificó una variación entre las regiones. Hay dos regiones especialmente, que es la zona costa, nosotros le llamamos la región 8 de policía, que comprende la costa norte, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, La Guajira, que tienen un 10.3% del personal femenino en comparación a los hombres. Y en la región suroriental, que corresponde a Cauca, Valle del Cauca, Nariño, también tienen exactamente la misma cantidad de mujeres, que es algo curioso, es el 10.3%, a comparación con otras regiones del país, y aquí estoy hablando como en la parte operativa, como por ejemplo en el eje cafetero, que está el 17% de las mujeres, pero a nivel central hay mayor concentración y los llanos orientales. A nivel central hay un 20% de mujeres, en los llanos orientales hay un 19% de mujeres. Y esto pues obedece a varias dinámicas de las necesidades y la prestación del servicio también. Ok. Y bueno, para cerrar, quisiera hacerle una pregunta a Michael de algo que me causó curiosidad, de si nos puedes dar un ejemplo cuando dijiste como hay unas ideas, ¿cómo fue? Como que todos pensamos que son las que van a funcionar, pero cuando revisaste la evidencia resultó que no funcionaron. No sé si me puedes dar un ejemplo. Claro, entonces en Estados Unidos hay algunas leyes que obligan capturas para personas que son denunciadas por ser abusadores de mujeres, ¿no? O sea, si hay un reporte de violencia intrafamiliar, hay que capturar a esa persona sí o sí. ¿Listo? Y lo que se muestra con diferentes estudios cuando hay un reporte de violencia intrafamiliar es que de hecho los lugares que tienen esas leyes, de hecho, perdón, bajan los reportes de víctimas. ¿Sí? Entonces, básicamente, si estamos imponiendo más penas obligatorias para los hombres en esos lugares, las mujeres son menos propensas a denunciar. Y eso sí es jodido, perdón la palabra así, porque lo que uno quisiera hacer es obviamente ser más punitivo y asegurar que las mujeres estén seguras en sus propias casas, pero si una mujer teme que se van a llevar a su esposo, sin preguntar nada más, eso también podría desincentivar la denuncia para otras mujeres. Eso es como un ejemplo. Hay muchos más de cortes que están diseñados para tratar casos de violencia intrafamiliar que básicamente no funcionan para reducir tasas de reincidencia. Hay un montón de programas que suenan bien, pero realmente o no tienen los resultados esperados o incluso tienen algunos efectos perversos. Pero vamos a hablar de eso en el documento que vamos a sacar ahorita. Ok, interesante. Bueno, pues ya nos pasamos como 20 minuticos de lo que habíamos programado. Yo pues quiero darle las gracias nuevamente a Diana, a María Fernanda, a la coronel y a Michael por haber aceptado esta invitación y este panel que salió como muy de la nada, digamos. Espero que podamos seguir teniendo este tipo de conversaciones con otras mujeres que participan en el sector de seguridad o en temas de seguridad.
por lo menos para mí, pues obviamente desde ahí nació mi inquietud, pero pues me ha parecido muy interesante escucharlos a las tres y también a Michael. Y también gracias a las personas que se quedaron con nosotros hasta el final, que ahorita estamos en 100 personas. Y para que sepan que el panel va a estar grabado y desde el CC, sí, pues que lo pueden seguir en Twitter, en las demás redes, lo van a poner, no sé si Julián quieres igual decir cuándo, no sé si se pone ya o la siguiente semana, si Julián sigue Eh, ahí. sí, hola a todos, muchas gracias de nuevo por participar. El evento va a quedar grabado, la idea es subirlo lo antes posible a la página del CESET. Apenas está en el CESET, estaremos compartiéndolo también en redes sociales, principalmente en Twitter, desde que nos pueden seguir. Por el momento es la única red que estamos manejando. Y en Twitter van a poder ver todo el panel para que estén pendientes. Y muchas gracias de nuevo. Ok, muchas gracias y bueno, que todos tengan buena noche. Adiós, buenas noches y Hasta luego. gracias. Placer Que estén haber bien. compartido con ustedes. Chao. Muchas Lo gracias, mismo. buenas noches. Placer. Hasta luego.